En el duro desierto, bajo el ardiente sol, un millonario se encuentra varado junto a su lujoso auto. La desesperación se apodera de él al ver que su llanta ponchada lo deja indefenso, rodeado de nada más que vacío, tan lejos de las cómodas calles a las que está acostumbrado. Justo cuando empieza a resignarse a la derrota, a pesar de toda su riqueza, una figura aparece a lo lejos, como un destello de esperanza. Lo que sucede a continuación le revela la magnitud de un error que ha cometido toda su vida. Reflexionemos sobre esta historia real. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificación para más historias diarias como esta. No olvides contarnos desde donde estás viendo en los comentarios. El desierto de Arizona se extendía interminable, centelleando bajo el implacable sol. Samuel Whitaker, un millonario retirado en sus finales sesentas, tocaba los dedos sobre el volante de su descapotable de lujo, varado con una llanta ponchada y sin servicio celular. La frustración lo consumía, el dinero no podía solucionar esto. Justo cuando el calor y el aislamiento empezaban a afectarlo, un niño en una bicicleta desgastada apareció a lo lejos. Lo que sucedió a continuación no se trató solo de reparar una llanta ponchada, fue el comienzo de una historia que cambiaría la vida de Samuel para siempre. Si alguna vez te has preguntado cómo un acto simple de bondad puede repercutir a lo largo de una vida, quédate. Esta es una historia que no olvidarás. Samuel Whitaker se recostó en el asiento del conductor de su impecable convertible rojo, limpiándose el sudor de la frente. El calor de Arizona era implacable y el silencio del desierto amplificaba su frustración. Miró su reloj Rolex, un regalo de una vida de inversiones calculadas y tratos de alto riesgo. La llanta ponchada era una molestia a la que no estaba acostumbrado. Era un hombre que había pasado su vida resolviendo problemas con una llamada telefónica, pero allí, a kilómetros de la gasolinera más cercana, incluso su riqueza se sentía inútil. Justo cuando se estaba resignando a una larga espera, apareció una figura en el horizonte. Al principio, solo era una mancha contra las ondas de calor, pero a medida que se acercaba, Samuel distinguió que se trataba de un joven, pedaleando una bicicleta oxidada con una pequeña canasta en el frente. El chico, no mayor de 14 años, llevaba una gorra de béisbol descolorida y una camiseta desgastada, sus tenis polvorientos levantaban pequeñas nubes mientras avanzaba. Deteniéndose a unos pocos metros del auto, el chico saltó de su bicicleta, dejándola descansar en su oxidado soporte. Se acercó con una confianza cautelosa, escudriñando la situación antes de encontrarse con la mirada de Samuel. «Tienes una llanta ponchada, ¿verdad?», preguntó el chico, su voz firme pero llena de curiosidad. «Sí», y sin señal para pedir ayuda, respondió Samuel, su tono agudo con impaciencia pero suavizado por la calma del chico. El chico asintió, mirando la llanta ponchada. «Puedo ayudarte a cambiarla si tienes una de repuesto». Samuel dudó. Este niño, no mayor que los nietos que apenas conocía, ofrecía ayuda sin titubear. Rara vez Samuel aceptaba ayuda, y mucho menos de un extraño. Pero con el sol del desierto sobre él y sin otras opciones, indicó hacia el maletero. El chico se puso manos a la obra con una eficacia que sorprendió a Samuel. Sacó la llanta de repuesto, colocó el gato y comenzó a aflojar las tuercas. Samuel observaba en silencio, una extraña mezcla de gratitud y vergüenza recorriéndolo. Allí estaba, un hombre que había construido un imperio, confiando en la bondad de un niño en tenis polvorientos. «¿Dónde aprendiste a hacer esto?», preguntó Samuel después de un momento. «Mi papá me enseñó», respondió el chico sin levantar la vista. «Dijo que es importante saber cómo arreglar cosas uno mismo. No todos pueden permitirse llamar para pedir ayuda». Las palabras golpearon a Samuel más fuerte de lo esperado. ¿No poder permitirse llamar para pedir ayuda? Ese pensamiento nunca había cruzado su mente, pero era una realidad para este chico, una realidad de la que Samuel había estado alejado por mucho tiempo. Cuando el chico terminó, se levantó, quitándose el polvo de las manos. «Listo», dijo, una pequeña sonrisa apareciendo en su rostro quemado por el sol. Samuel sacó de su billetera un billete crujiente de $100. «Aquí, toma esto. Aprecio lo que has hecho». Pero el chico sacudió la cabeza, retrocediendo. «No, señor. No tienes que pagarme».
Solo me alegra haber podido ayudar. Samuel se quedó congelado, el billete aún en su mano. Estaba acostumbrado a las transacciones, a una gratitud que podía comprarse. Pero este chico no quería nada a cambio. Lo observó mientras el chico se subía nuevamente a su bicicleta, alejándose por el camino polvoriento sin mirar atrás. El resto del trayecto, Samuel no pudo sacudirse las palabras del chico ni su tranquila dignidad. No fue solo el acto de bondad, fue la manera en que fue dada, libre y sin expectativas. Esa noche, mientras Samuel se sentaba solo en su inmensa y ordenada casa, se dio cuenta de que algo de ese encuentro había despertado una parte de él que había olvidado hace mucho tiempo. Samuel Whitaker no pudo dormir esa noche. Se sentó en su estudio, rodeado por trofeos de éxito, un escritorio de caoba, paredes forradas de libros que rara vez leía, y una colección de fotos enmarcadas de eventos corporativos donde su sonrisa nunca terminaba de llegar a los ojos. Pero todo se sentía vacío. El recuerdo del chico, con sus tenis polvorientos y simple bondad, permanecía en su mente como un rompecabezas sin resolver. ¿Por qué no aceptó el dinero? Samuel había conocido a innumerables personas a lo largo de los años, todas ansiosas por ser recompensadas por los favores más pequeños. Sin embargo, este chico, que claramente no tenía mucho, se había alejado sin pedir nada. Lo desconcertaba. Se sirvió un vaso de whisky y miró por la ventana el cuidado césped de su propiedad. El chico había mencionado que aprendió a reparar cosas de su padre. Samuel recordó su propia infancia en un pequeño pueblo de Ohio, donde su padre había trabajado incansablemente como mecánico para mantener la comida en la mesa. Fueron tiempos más simples, antes de las salas de juntas, los portafolios bursátiles y la implacable búsqueda de riqueza que había consumido su vida. Había algo en el chico que le recordaba esa vida más simple, y eso lo entristecía. Había pasado décadas construyendo su fortuna, pero ¿cuándo fue la última vez que realmente ayudó a alguien sin esperar nada a cambio? La respuesta se le escapaba. A la mañana siguiente, Samuel se encontró incapaz de concentrarse en su rutina habitual. Su asistente había programado una ronda de golf con algunos inversionistas de alto perfil, pero la canceló. En cambio, se encontró conduciendo de regreso por ese mismo tramo de carretera donde conoció al chico. No entendía completamente por qué lo hacía, solo sabía que tenía que hacerlo. Mientras pasaba por el lugar donde el chico lo había ayudado, sus ojos escudriñaban el horizonte, esperando vislumbrar esa gorra de béisbol descolorida o la bicicleta oxidada. Pasaron horas, y Samuel se detuvo en todos los pequeños restaurantes, gasolineras y tiendas en el camino, preguntando si alguien conocía a un chico que pudiera coincidir con la descripción. Finalmente, en una pequeña tienda de comestibles con pisos crujientes y un letrero pintado a mano, obtuvo su respuesta. La anciana cajera levantó la vista de su crucigrama cuando Samuel describió al chico. «Estás hablando de Jassy», dijo, su voz cálida pero llena de curiosidad. «Ese chico siempre está ayudando a la gente por aquí. Vive carretera arriba con su mamá». «¿Su madre?», preguntó Samuel, inclinándose hacia adelante. La mujer asintió, señalando hacia un camino de grava polvoriento. «Sí, en esa vieja casa amarilla cerca del bosque. Buenas personas, pero lo han pasado mal desde que el papá de Jassy falleció hace un par de años». Samuel sintió una punzada en el pecho. «Gracias», dijo, deslizándole una generosa propina antes de regresar a su auto. Mientras conducía hacia la casa amarilla, su mente corría. ¿Qué diría? ¿Por qué estaba siquiera haciendo esto? Se dijo a sí mismo que solo era para agradecer al chico adecuadamente, pero en el fondo, sabía que era más que eso. El acto de bondad de Jassy había despertado algo en él, una necesidad de reconectar con una parte de sí mismo que había olvidado. La casa apareció ante él, modesta y desgastada pero bien cuidada. Un porche tambaleante cedía bajo el peso del tiempo y un pequeño jardín luchaba por prosperar en el suelo rocoso. Samuel estacionó su auto y se sentó por un momento, reuniendo sus pensamientos. Salió, alisando su blazer mientras se acercaba al porche. Antes de que pudiera llamar, la puerta mosquitera crujió, y allí estaba Jassy, su gorra de béisbol empujada hacia atrás y una mirada curiosa en su rostro. «Señor Whitaker», preguntó Jassy, sorprendido.
Samuel sonrió, un poco incómodo. Hola, Jassy. Espero no estar molestando. Detrás de Jassy apareció una mujer, su madre, supuso Samuel. Estaba en sus primeros 40, con una expresión cálida pero cansada. ¿Podemos ayudarte?, preguntó cautelosamente, secándose las manos con un trapo de cocina. Samuel aclaró su garganta. Solo quería agradecer a Jassy nuevamente por ayudarme el otro día. Y me gustaría hablar con ustedes dos, si no les molesta. La mujer intercambió una mirada con Jassy antes de hacer a un lado. Pasa, dijo, su tono educado pero cauteloso. Mientras Samuel entraba al pequeño salón, notó las señales de lucha, los muebles remendados, la alfombra gastada, el leve olor a humedad. Sin embargo, a pesar de su modestia, la casa irradiaba calidez. Las fotos familiares adornaban las paredes y una colcha hecha a mano descansaba doblada en el sofá. Era muy diferente a la mansión de Samuel, pero se sentía más como un hogar. La madre de Jassy le ofreció un asiento y se sentaron frente a él, sus ojos llenos de curiosidad tranquila. No tenías que venir hasta aquí, dijo suavemente. Lo sé, respondió Samuel, su voz sincera. Pero la bondad de Jassy dejó una impresión en mí. No tenía que ayudarme, pero lo hizo. Y cuando le ofrecí dinero, lo rechazó. Eso es raro hoy en día. Jassy se encogió de hombros, luciendo ligeramente avergonzado. No fue gran cosa, señor. Pero sí lo fue, insistió Samuel. Para mí, lo fue. Y me gustaría hacer algo por ustedes a cambio. La madre de Jassy inclinó la cabeza, su expresión suavizándose. Estamos bien, señor Whitaker. No esperamos nada. Entiendo, dijo Samuel, inclinándose hacia adelante. Pero a veces, está bien aceptar ayuda. Así como le has enseñado a Jassy a darla. La habitación cayó en silencio por un momento y Samuel pudo ver la duda en sus ojos. Se dio cuenta entonces de que esto no era solo sobre gratitud, se trataba de retribuir una lección que había olvidado. Lo que Jassy y su madre no sabían era que Samuel tenía un plan. Le habían recordado los valores que había perdido en el camino, y no estaba dispuesto a marcharse sin mostrarles cuánto significaba eso para él. Samuel dejó la casa amarilla ese día con más que solo gratitud en su corazón, se fue con propósito. Mientras conducía de regreso a su propiedad, el sol poniéndose detrás de él, pensaba en lo que había dicho la madre de Jassy, no esperamos nada. Esa oración se quedó con él. No fue dicha con orgullo, sino con resistencia. Samuel pudo ver que la vida no había sido fácil para ellos. Sin embargo, a pesar de sus luchas, mantenían una dignidad silenciosa que lo conmovió en formas que no esperaba. A la mañana siguiente, Samuel se sentó en la mesa de su cocina, su café intacto enfriándose mientras anotaba notas en un bloc amarillo. Las ideas fluían rápidamente, planes para la casa, maneras de ayudar a Jassy y a su madre sin hacerlo sentir como un caso de caridad. Tenía que hacerse bien. Samuel hizo llamadas a contratistas, proveedores e incluso a un viejo amigo que trabajaba en alcance comunitario. No compartió todos los detalles, solo que quería ayudar a una familia necesitada. Para el mediodía, había reunido un pequeño equipo de profesionales dispuestos a trabajar con poca antelación. Más tarde esa semana, Samuel se encontró de regreso en Harlem, de pie en el porche de Jassy con un portapapeles en la mano. Jassy y su madre salieron, sus expresiones perplejas al ver los dos camiones estacionados frente a su casa. Uno llevaba herramientas y madera, el otro contenía suministros y un pequeño equipo de trabajadores. ¿Qué es todo esto?, preguntó la madre de Jassy, su ceño frunciéndose con preocupación. Samuel sonrió cálidamente, tratando de tranquilizarla. Esta es mi manera de decir gracias, dijo. Me dijeron que no esperaban nada, pero a veces una pequeña ayuda hace mucho. Los ojos de Jassy se agrandaron al ver la escena. ¿Vas a arreglar la casa?, preguntó, su voz una mezcla de emoción e incredulidad. Samuel asintió. Noté que el porche podía necesitar algo de trabajo, y el techo, bueno, tiene más goteras de las que puedo contar. Déjame ayudarte con esto. La madre de Jassy dudó, sus manos retorciendo el trapo de cocina que siempre parecía tener cerca.
Señor Whitaker, apreciamos el gesto, pero no podemos costear. Ya está todo arreglado, interrumpió Samuel con suavidad. Considérenlo un regalo. Sin ataduras. Ella lo miró por un largo momento, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. ¿Por qué haría esto por nosotros?, finalmente preguntó. La expresión de Samuel se suavizó. Porque su hijo me recordó algo importante, lo que significa realmente dar sin esperar nada a cambio. Es una lección que necesitaba, y así es como la honro. Los trabajadores comenzaron a descargar suministros, y Samuel explicó cada paso de las renovaciones a Jassy y a su madre. El porche sería reconstruido, el techo reemplazado, y se actualizaría el interior para hacer la casa más cómoda. No se trataba de lujo, se trataba de brindarles un hogar que reflejara su fuerza y espíritu. Jesse, que había estado callado, finalmente habló. ¿Puedo ayudar?, preguntó, sus ojos brillando. Samuel se rió. Pensé que dirías eso. Tienes una habilidad para arreglar cosas, ¿verdad? El chico sonrió, y Samuel hizo un gesto hacia uno de los contratistas. Este es yo. Te mostrará cómo hacerlo. Pero recuerda, primero tienes que hacer tu tarea, ¿trato? Jesse asintió ansioso. Trato. Durante las siguientes semanas, la pequeña casa amarilla pasó por una transformación. El porche tambaleante fue reemplazado por madera robusta, el techo parcheado y pintado, y las paredes interiores se les dio una nueva capa de colores cálidos y acogedores. Jesse estuvo allí en cada paso del camino, aprendiendo del equipo y haciendo preguntas sobre herramientas y técnicas. Su entusiasmo era contagioso, y Samuel se encontró pasando cada vez más tiempo en el sitio. Un día, mientras el sol se hundía abajo y los trabajadores se iban recogiendo para la noche, Samuel estaba junto a Jassy y su madre en el nuevo porche. La madre de Jassy miraba el jardín, su expresión una mezcla de incredulidad y gratitud. Esta casa parece un nuevo comienzo, dijo suavemente. Samuel se giró hacia ella, su voz firme. Eso es exactamente lo que está destinada a hacer. Jesse se inclinó contra la baranda, su rostro pensativo. Señor Whitaker, ¿por qué realmente está haciendo esto? Es asombroso, pero parece que es más que solo arreglar una casa. Samuel hizo una pausa, su mirada vagando hacia el horizonte. Tienes razón, Jassy. Es más. Conocerte me recordó algo que había olvidado, que ayudar gente, realmente ayudarlos, es la mayor riqueza que una persona puede tener. Y si puedo pasar esa lección, incluso a una sola persona, entonces he hecho algo valioso. Jesse asintió lentamente, como si el peso de las palabras de Samuel estuvieran calando en él. Mientras el aire de la noche se enfriaba, Samuel miró al niño y a su madre, de pie en el porche de una casa que ahora brillaba con posibilidad. Esto ya no era solo sobre gratitud. Se trataba de crear un efecto dominó, un acto de bondad que podría inspirar más. El trabajo no estaba terminado, pero se había sentado la base. Para Samuel, esto no era el final de la historia. Era solo el comienzo. Las semanas que siguieron se sintieron como un torbellino de transformación, no solo para la pequeña casa amarilla sino para todos los involucrados. El porche fue reconstruido, el techo reparado, y se revitalizó el interior con pintura nueva y muebles robustos. Cada detalle parecía devolverle vida al hogar, y Jassy estaba en el centro de todo, con las manos cubiertas de pintura y aserrín, su sonrisa nunca lejos de su rostro. Samuel se aseguró de estar allí todos los días, supervisando el progreso y pasando tiempo con Jassy. Para un hombre que había pasado décadas persiguiendo el éxito financiero, estar de pie en el patio trasero de un pequeño pueblo, viendo a un chico martillar clavos en una tabla de madera se sentía extrañamente satisfactorio. Era un trabajo que no requería contratos ni reuniones de consejo, solo corazón y esfuerzo. La curiosidad de Jassy sobre las herramientas y técnicas rápidamente creció en una genuina pasión. Uno de los contratistas, Joe, tomó un cariño particular por él y comenzó a enseñarle los conceptos básicos de la construcción. Jassy lo absorbió todo, su emoción evidente en la manera en que hacía interminables preguntas y trabajaba incansablemente junto al equipo. Una tarde, mientras el sol colgaba bajo en el cielo, Jassy se acercó a Samuel, sosteniendo un cuaderno gastado en sus manos.
Su rostro estaba serio, un marcado contraste con su habitual comportamiento alegre. Señor Whitaker, comenzó Jassy, su voz firme, he estado pensando. Quiero poder construir cosas algún día, casas, puentes, tal vez incluso rascacielos, ¿cree que es algo que puedo hacer? Samuel se agachó para encontrarse al nivel de los ojos de Jassy, su mirada firme pero cálida. Jassy, puedes hacer cualquier cosa que te propongas. Pero se necesita trabajo duro, paciencia y creer en uno mismo. El chico asintió, su agarre apretándose en el cuaderno. Creo que estoy listo para trabajar duro. Samuel sonrió. Entonces hagamos un plan. Esa noche, mientras el equipo de trabajo empaquetaba y el patio se calmaba, Samuel se sentó en el porche con Jassy y su madre. Sacó su teléfono e hizo algunas llamadas, una a un administrador escolar local, otra a una fundación de becas que había apoyado durante mucho tiempo pero que rara vez había involucrado personalmente. Conozco a algunas personas que pueden ayudar, dijo Samuel, mirando a la madre de Jassy. Jassy tiene potencial. Solo necesita las oportunidades adecuadas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero rápidamente las limpió, su voz temblorosa mientras decía, no sé cómo agradecerte. Lo que has hecho por nosotros, por Jassy. Samuel levantó una mano, deteniéndola. No es necesario agradecer. Jassy ya me ha dado más de lo que podría retribuir. Los siguientes días trajeron más sorpresas para Jassy. Samuel había arreglado para que él siguiera a un equipo de ingenieros locales que estaban trabajando en un nuevo proyecto comunitario. No se trataba solo de fomentar el interés de Jassy, se trataba de mostrarle lo que era posible, darle un vistazo del futuro que podía construirse para sí mismo. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de la recién renovada casa, Jassy y Samuel estaban uno al lado del otro en el patio. La madre de Jassy llamó desde el porche, invitándolos a cenar, pero Jassy se quedó por un momento. Señor Whitaker, comenzó Jassy, mirando al hombre mayor con una sinceridad que hizo que el pecho de Samuel se apretara. ¿Cree que ayudar a la gente es lo más importante? Samuel miró al chico, su corazón hinchándose de orgullo y un nuevo sentido de propósito. Creo que es lo único que realmente importa, Jassy. Jassy asintió, como si la respuesta confirmara algo que ya sabía en el fondo. Luego rompió en una sonrisa. Supongo que mejor sigo aprendiendo, entonces. Mientras caminaban de regreso a la casa juntos, Samuel sintió una sensación de satisfacción que no había conocido en años. No era sobre el dinero que había gastado o el trabajo que había supervisado, se trataba de las conexiones que había construido, las vidas que había tocado, y el legado que estaba comenzando a dejar atrás. Esa noche, mientras las risas llenaban el pequeño pero ahora vibrante hogar, Samuel se dio cuenta de que había encontrado algo mucho más grande que el éxito. Había encontrado significado. A medida que pasaban los meses, la pequeña casa amarilla se convirtió en un símbolo de transformación y esperanza, no solo para Jassy y su familia, sino para todo el vecindario. Su porche reparado, el vibrante color de su pintura y su jardín floreciente se convirtieron en un símbolo de resistencia. Los niños a menudo jugaban cerca de su cerca, atraídos por el nuevo columpio y el calor de la risa de Jassy resonando por el patio. Samuel continuó visitándolos regularmente. Lo que comenzó como revisiones ocasionales pronto se convirtió en una rutina de mentoría, cenas dominicales y momentos tranquilos viendo a Jassy crecer en su nuevo potencial. Samuel había encontrado una segunda familia, y en su compañía, los muros de su mundo una vez aislado comenzaron a desmoronarse. La pasión de Jassy por la construcción solo se hizo más fuerte. Con la guía de Samuel, solicitó un programa de verano enfocado en ingeniería y construcción para estudiantes jóvenes. Cuando llegó la carta de aceptación, la alegría de Jassy era contagiosa. Su madre brillaba de orgullo, abrazándolo con fuerza, mientras Samuel observaba en el fondo una suave sonrisa en su rostro. Es solo el comienzo, Jassy, dijo Samuel, descansando una mano en el hombro del chico. Sigue adelante, y un día estarás construyendo cosas de las que la gente hablará por generaciones. Lo haré, prometió Jassy, sus ojos brillando con determinación. Mientras Jassy prosperaba, Samuel no podía evitar reflexionar sobre su propio viaje.
Pensaba en los años dedicados a acumular riqueza y estatus, solo para darse cuenta de que nada de eso le había traído la satisfacción que encontró en este pequeño pueblo de Kentucky. Una cálida tarde de primavera, Jessie y su madre sorprendieron a Samuel con una reunión en el patio de su ahora bullicioso hogar. Amigos, vecinos e incluso algunos de los trabajadores que habían ayudado a reconstruir la casa estaban allí. Una larga mesa estaba cubierta de platos caseros y el aire estaba lleno de música y risas. Samuel, que rara vez se veía sorprendido, estaba visiblemente emocionado. ¿Qué es todo esto?, preguntó, mirando a las caras sonrientes. Jessie se adelantó, sosteniendo una pequeña placa de madera que él mismo había tallado, sus bordes ligeramente desiguales pero llenos de cuidado. La inscripción decía: en agradecimiento a Samuel Whitaker por mostrarnos la fuerza de la bondad y el poder de creer en los demás. La voz de Samuel se entrecortó mientras aceptaba la placa. No merezco esto, dijo, sus ojos empañados. Jessie sonrió. Tú me enseñaste que no se trata de merecer, se trata de estar presente. La multitud aplaudió y Samuel no pudo evitar reír, su corazón hinchado de orgullo. Esa noche, mientras la celebración se calmaba y las estrellas llenaban el cielo, Samuel y Jessie se sentaron en el porche, bebiendo té dulce. El chico se reclinó en su silla, mirando a Samuel con la curiosidad sincera de la juventud. ¿Qué sigue para ti, señor Whitaker?, preguntó Jessie. Samuel hizo una pausa, mirando al patio. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía urgencia por perseguir el próximo trato o cerrar la próxima gran oportunidad. En cambio, sintió una tranquila resolución. Creo, dijo Samuel lentamente, que es hora de que ayude a más personas como tú. La idea había estado en la parte de atrás de su mente durante semanas. Comenzaría una fundación destinada a ayudar a los jóvenes desfavorecidos en pequeños pueblos a acceder a educación, mentoría y recursos. Jessie sería su primer caso de éxito, pero no el último. El rostro de Jessie se iluminó. ¿Te refieres a chicos como yo? Samuel asintió. Exactamente como tú. El mundo necesita más constructores, soñadores y gente que no tenga miedo de ayudar a alguien que lo necesite. Años después, la fundación que Samuel comenzó en honor a Jessie había transformado innumerables vidas, proporcionando becas, programas de capacitación y oportunidades de mentoría en todo el país. La pequeña casa amarilla en Kentucky se convirtió en un hito de algún tipo, un lugar donde los visitantes venían a ver donde todo comenzó. Jessie, ahora un joven y un ingeniero prometedor, a menudo daba discursos en eventos de la fundación, compartiendo la historia de cómo un simple acto de bondad había cambiado todo. Samuel, ahora en el ocaso de sus años, observaba desde la línea de fondo, su corazón lleno al ver florecer las semillas de su esfuerzo. Una noche, mientras estaban juntos en el porche, Jessie miró a Samuel, llevando grabada en su rostro la gratitud. «Sabes», dijo Jessie, «no solo nos ayudaste a reconstruir una casa. Me ayudaste a encontrar un futuro». Samuel sonrió, su voz suave pero resuelta. «Y tú me recordaste de qué se trata realmente la vida, Jessie. No es sobre lo que tenemos, es sobre lo que damos». Mientras el sol se sumergía bajo el horizonte, lanzando un resplandor dorado sobre el jardín, Samuel sintió una paz que no había conocido en décadas. El legado que una vez midió en números y elogios ahora se escribía en vidas cambiadas y futuros brillantes. Y para él, eso era más que suficiente. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios y haz que estas historias sean parte de tu vida diaria. Juntos, podemos crear un cambio.